Entonces, en esta planificación microcurricular, empieza el bloque 4 el 19, que es hoy día, el lunes 19, y termina el 30 de junio. ¿Por qué dice que termina el 30 de junio y no a mediados de junio? Porque hasta ese tiempo ustedes habrán terminado ya con la mayoría de sus actividades en cuanto a lo que es la planificación, porque ustedes de ahí tienen algunas cosas más, como se menciona el proyecto. En cuanto a esta unidad didáctica, hablamos de dos temas. En cuanto a este bloque, hablamos de dos unidades, la 5 y la 6. La unidad 5 habla acerca de física moderna 1 y la unidad 6 acerca de física moderna 2. Las fechas están, como mencionamos, ya solo tendrían hasta junio, es decir, básicamente lo poco que queda de este mes de abril, mayo, que es un mes corto, puesto que hay dos feriados del 1 y del 24, y lo poco que quedará de junio. Entonces, hay que ver el objetivo de la unidad, que es, como ustedes pueden leer ahí, reconocer el carácter experimental de la física, así como sus aportaciones al desarrollo humano por medio de la historia, comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas, los avances científicos que han influido en la evolución cultural de la sociedad, y también desarrollar habilidades para la comprensión y difusión de los temas referenciales a la cultura científica y de aspectos aplicados a la física clásica y moderna, demostrando un espíritu científico innovador y solidario, valorando las aportaciones de sus compañeros. Sí, esos son los objetivos de la unidad en general. Podemos ver que son objetivos que no están orientados a los temas básicamente, sino a la aplicación de la física en la vida diaria o en el desarrollo humano. Después de esto también tenemos que, inicialmente tenemos el objetivo específico que habla acerca de explicar que en el modelo estándar de las partículas y fuerzas, es decir, de esto lo que empezamos con física moderna 1, se describen por medio de campos de partículas cuantificados o cuantizados y que sus cuantos no tienen masa y relacionan la obtención de la masa con el campo de Higgs. Bueno, esto prácticamente lo que habla es de que física moderna 1 es una introducción a lo que es las partículas. Y en el modo de las partículas ya no estamos hablando de las mismas leyes de la física actual que hemos estudiado hasta este momento. Esto habla de otras leyes con, se puede decir, elementos diminutos que no se pueden ver a simple vista y que ellos obedecen a otras leyes de la física, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta, todo esto simplemente va a ser una introducción a esta física moderna que ya no habla solamente de las leyes que rigen al ser humano o a los elementos que podemos apreciar, sino más bien están orientadas a las partículas. Eso hay que tener en cuenta. En cuanto a la destreza de este capítulo, estamos hablando que tenemos que determinar, por ejemplo, qué son las partículas como elementos de los átomos, que contribuyen los protones, neutrones y cientos de otras partículas nucleares. Estas partículas también tienen sus respectivas características. Eso sería básicamente lo que es la destreza. Y el indicador es lo mismo, o sea que ustedes en lugar de determinar, ahora argumentan mediante un modelo estándar todas estas partículas, todas estas partes del átomo y sus características. Entonces, estas características que son elementales de cada cuerpo o que se encuentran en la naturaleza en forma muy pequeña y no es visible simplemente al ojo humano y a veces tampoco a los demás sentidos como el oído ni el tacto. Pero sin embargo tienen sus propias leyes, es decir, leyes que rigen en el campo de lo diminuto, de lo que no se puede ver y palpar a simple vista o a simple sentido. Sí, esto sería lo que vamos a ver y vamos a empezar por un tema básico que ustedes ya conocen.
Este sería el objetivo, la destreza y el indicador inicial de lo que vamos a ver. El tema que vamos a trabajar también está ya definido, ya pueden ustedes abrir ¿cómo se llama? En su Edmodo y pueden ahí visualizar. Este es el documento en el que van a trabajar por esta semana y es un documento que contiene dos tareas. Básicamente en orientación hacia el trabajo que tienen que realizar esta semana es simple y sencillo. La primera tarea tiene que ver con realizar la carátula correspondiente al bloque 4, que habla acerca del tema que es Física Moderna 1 y Física Moderna 2. La carátula debe contener los datos institucionales, como menciona ahí, curso, alumno, materia, bloque, tema, gráfico alusivo. Todo esto debe tener la carátula. Esto es hasta el día domingo a las 18 horas. Es fácil hacer eso. De ahí el segundo tema habla acerca de realizar en el cuaderno un gráfico referente al sistema referencial inercial y el no inercial, y que explique con sus propias palabras qué quiere decir cada uno de estos sistemas. Esto también tenemos que ver y orientarnos del trabajo. Se ha puesto estas dos actividades sencillas, puesto que recuerden que esta semana es una semana, se puede decir, un poquito ajetreada tanto para ustedes como para los profesores. ¿Por qué sentido? Porque hay muchos alumnos que no han presentado ciertas tareas y esta semana tienen que presentar estas tareas máximas hasta el viernes. Todo lo que no hayan presentado tienen que presentar hasta el viernes. Además, tenemos que calificar nosotros después de esas tareas, tenemos que realizar también la calificación de sus evaluaciones del video que han subido algunos a Edmodo u otros han enviado al WhatsApp o al correo y algunos no lo han hecho todavía. Entonces, todo eso, obviamente, como era hasta el día viernes, tendrá un poco de menor nota los que recién estén enviando. Eso sería, hay que tener presente todo eso. Estamos en inicio de bloque, pero eso también quiere decir que como finalizó el anterior bloque, todo lo que no habían hecho tienen que realizar para poder obtener una buena calificación. Sí, estos serían los temas de esta semana. Yo voy a proceder a explicarles el segundo tema, puesto que la primera tarea es simple, es solamente hacer esa carátula. En cuanto al segundo tema, habla acerca de los sistemas inercial y no inercial. Este tema es el que estamos trabajando actualmente y es un tema que ustedes ya conocían desde hace mucho tiempo. Como material de apoyo vamos a tener unas diapositivas en Canva y este PDF que ustedes pueden observar, en el que también hay un poco de explicación. Aquí tienen un cuadrito sacado del libro que tiene la explicación acerca de estos dos tipos de sistemas. También siempre nosotros nos estamos apoyando en las pasantes que nos están acompañando este año y gracias a la ayuda de ellos tenemos mucho de este material, calificaciones y también planificaciones. Sí, entonces eso también hay que reconocer, es un trabajo que se basa en distintas aristas y en todas esas estamos apoyándonos también mutuamente con las señoritas pasantes que fueron asignadas a nuestro curso, a cada una de las materias que cada profesor imparte. Ya, entonces, continuando con lo que tenemos que ver, vamos a ir al Canva a ver este material de apoyo que se ha hecho para la clase de ahora. Permítame para compartirles esto de aquí. Bueno, ahí estamos en el Canva. Hablamos de que tenemos un tema muy sencillo y ya conocido por todos ustedes. Y este tema tiene que ver básicamente
con la física de tercero, es física moderna 1, inicia por el estudio de sistemas inerciales y no inerciales. ¿Qué es un sistema inercial y no inercial? Tiene una diferencia básica, sencilla y fundamental. Los sistemas inerciales tienen que ver con la primera ley de Newton que habla acerca de la inercia. ¿Qué era la inercia? Que ustedes se acuerden, es aquella propiedad que tienen los cuerpos o que poseen los cuerpos a mantenerse en reposo o en estado de movimiento a una velocidad constante. Eso es la inercia. Entonces, todos los cuerpos tienen esa inercia. Es la oposición a cambiar su estado de reposo o cambiar su estado de movimiento continuo. ¿Ya? Entonces, si un cuerpo está en reposo, hay que aplicarle una fuerza. Y este cuerpo se opone a cambiar de estado, es decir, de reposo a movimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque, por ejemplo, si empujamos una caja que está en estado de reposo, al inicio tenemos que realizar fuerza, tenemos que aplicar energía para que empiece a moverse esa caja. Entonces, esa parte que el cuerpo se opone, esa es la inercia que tiene el cuerpo. Es decir, se opone a cambiar de estado, del estado de reposo al estado de movimiento o viceversa, del estado de movimiento al estado de reposo. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, también cuando un cuerpo está en movimiento y nosotros queremos frenar ese movimiento, entonces debemos también ejercer fuerza. Entonces, ahí está esta primera ley de Newton que hablaba de la ley de la inercia y es esta característica que poseemos todos los cuerpos, todos, absolutamente todos, a cambiar nuestro estado de reposo o movimiento. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos ahí algo muy importante. Con esta parte ustedes entienden solamente en este gráfico qué es un sistema inercial y un sistema no inercial. ¿Sí? Hablamos de un sistema de referencia en el que el observador está en reposo y está viendo un objeto que es una pelota roja que se puede observar ahí. Entonces, se dice que si está en reposo, usted le ve a la pelota que está ahí quieta. Puede verle en el suelo que está quieta. Y supongamos que estamos en un tren, por ejemplo, o en un autobús, y usted ve una pelotita en el suelo. Esa pelotita que usted ve en el suelo es un sistema en un estado de inercia o en un sistema inercial, mientras el bus está en reposo o está en una velocidad constante. Pero si el bus acelera o desacelera, empieza a ver que la pelotita se mueve para adelante o se va para atrás. Para adelante cuando frena, cuando acelera se va para atrás la pelotita. Esto nos ha pasado varias veces. Por ejemplo, se nos cae en un bus una botella de agua y vemos que la botellita de agua está ahí quieta mientras el bus está en un estado de reposo o de movimiento constante, a velocidad constante. Pero si el bus acelera, vemos que se va para atrás el agua. Si el bus frena, la botella se va para adelante. Y esto, en cambio, ya sería no inercial. Inercial mientras está en reposo o en velocidad constante, está quieta esa botella o esa pelota. Y no inercial cuando hay aceleración o desaceleración. Es simple el caso, simplemente con eso entendemos que es un sistema de referencia inercial y que es un sistema de referencia no inercial. Como decimos, tiene que ver con la primera ley de Newton. Es inercial cuando está en reposo o en velocidad constante. Es decir, hace referencia a la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Y es no inercial mientras haya aceleración o desaceleración. Esto sería básicamente la explicación más clara acerca de este tema. Después de esto, ustedes pueden observar que hay la misma explicación que acabamos de dar
en el libro. En el libro ustedes pueden observar que se encuentra un observador. Primero está en el andén y es el observador cero. Ustedes pueden observar aquí a este observador que tiene la maleta roja, que ve lo que pasa encima del vagón del tren o encima de esa partecita del tren. Mientras ese sería el observador que está en un sistema inercial, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ve que nada se mueve, no pasa nada. Si está en reposo o en velocidad constante, no hay problema. Pero después vemos que en la de la derecha, en el sistema de referencia no inercial, en cambio el observador ya no es el que está abajo. El observador es el que está sentado en el mismo vagón que va la pelotita. Este observador puede ver que la pelota sí se mueve. Si el tren frena un poco, se va hacia adelante. Si el tren acelera un poco, se va hacia atrás. Ese ya sería el sistema no inercial, que lo explicamos desde el gráfico anterior. Eso es lo que habla tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Y habla acerca de esta primera ley de Newton, que es la base para entender estos dos sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, para tener una definición y la diferencia entre las dos, está aquí abajo, en donde dice todos los sistemas inerciales están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme respecto a otros sistemas inerciales. Es decir, en otras palabras, están en reposo o en velocidad constante. Mientras que todos los sistemas no inerciales, como ustedes pueden ver a la derecha, están en aceleración respecto a cualquier sistema inercial. Entonces, es como veíamos, el observador ya es distinto, el observador que está sobre el vagón sí puede ver cómo se mueve la pelotita de acuerdo a la aceleración y desaceleración del tren. Esa sería esta explicación inicial en cuanto a este tema. Es un tema netamente de un fenómeno que sucede en la naturaleza y que nos puede parecer muy común y corriente y que no merece mucha explicación. Sin embargo, como la física es la ciencia que explica estos fenómenos, nos está explicando cómo es que se da esto y qué nombres les ha dado a este tipo de componentes de cada sistema. Finalmente tenemos que hay relatividad en cuanto a esto. En cuanto a la mecánica clásica, habla acerca de la relatividad. Y aquí nos da un ejemplo. Este tema tiene que ver con el otro. Le vamos a enlazar después de explicar el por qué tiene que ver con el otro. Entonces, decimos lo siguiente. Decimos que la relatividad en el movimiento principalmente tiene que ver mucho en cuanto al sistema de referencia. Ejemplo, si nosotros estamos, por decirles algo, en un estado, se puede decir en un bus, alguna vez vimos, si estamos en un bus podemos ver que la gente que está en el bus no está en movimiento. Están sentados cada uno en su asiento o de pie, pero están quietos. Es decir, no están en estado de movimiento. Mientras que si cambiamos de sistema de referencia, una persona que está parada en la vereda puede ver que sí están en cambio en movimiento todos los que van en el bus, porque recuerde que el concepto de movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro. Entonces, si yo estoy parado en una vereda, veo a las personas que están en el bus y están en movimiento con relación a mí. Si yo soy el sistema de referencia, si están en movimiento porque están cambiando de posición, es decir, les veo que vienen, que pasan y que siguen y se van. Entonces están en movimiento. Pero es relativo porque en cambio esas personas no están en movimiento respecto, por ejemplo, a alguien que va sentado en el bus. Ejemplo, si yo voy sentado en el bus y uno de ustedes va sentado en el asiento de adelante, yo puedo observar que no está en movimiento, que va quieto en su asiento sentado. ¿Sí? Entonces ese es el principio de relatividad en cuanto al movimiento.
Otra cosa que podríamos decir como sistema como relatividad, esta palabra que tiene que ver mucho con depender de qué es lo que está pasando, podremos decir que en cuanto al movimiento, la relatividad, que es lo que estamos estudiando, la relatividad en el movimiento, la Tierra, nosotros nos encontramos en la Tierra, por ejemplo, yo estoy sentado ahorita dando la clase y no me estoy moviendo. Y para mí tampoco se está moviendo la Tierra, porque yo estoy aquí simplemente y no me muevo ni nada y estoy sobre la Tierra. Pero ustedes saben que la Tierra sí está en movimiento por el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Y por eso, si alguien me está viendo desde el espacio, desde la Luna o desde otro planeta, sí me va a ver en movimiento. Entonces, el sistema de referencia, ustedes están sentados en su casa, no están en movimiento, yo tampoco estoy en movimiento, pero una persona que está, como decíamos, en la Luna o en otro planeta, en cuanto a esa persona, sí estamos en movimiento. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de posición junto a la Tierra en su estado, en su movimiento de rotación y de traslación. Y nos damos cuenta que nos hemos movido, ¿por qué? Porque por el Sol, por ejemplo, porque el Sol amanece por el oriente y a mediodía ya le vemos que está, por decirle, en todo lo alto, y a veces en la antigüedad pensaban que el Sol era el que se movía en cuanto a la Tierra, pero vemos que el sol es el eje de nuestro sistema y que, la que se mueve realmente es la Tierra. Entonces podemos ver que todo esto es relativo. Eso sería la explicación en cuanto a esta clase de esta semana. Voy a parar la pausa.